El día de hoy vamos a hablar de Suecia durante la Revolución Industrial, específicamente en cuanto a la educación. Suecia siempre es considerado un modelo a seguir en muchos ámbitos. Por ejemplo, tiene uno de los índices más altos dentro de la OCDE en educación media, que es alrededor del 84%. A nivel de empleabilidad, ronda el 75%, un valor muy superior en comparación al resto de países. Los resultados en las pruebas PISA también son envidiables y tienen unos índices de desigualdad de género que es de los menores. Todas estas estadísticas son producto de una buena educación, que justamente tuvo una de sus revoluciones previo a la revolución industrial. Cuando nos referimos a la revolución industrial, tenemos que comprender que la revolución industrial no ocurrió por igual para todos los países europeos. De hecho, hay países en los cuales tienen una revolución que fue eh, primero y conforme fue pasando el tiempo, formaron parte de esa revolución. Suecia, como se puede ver en este mapa, fue uno de esos países en los cuales la revolución industrial llegó un poco tardía. Pero anterior a eso, hubo una pequeña cambio a nivel educacional que los llegó a preparar muy bien para cuando llegó esa revolución industrial. Lograron tener una educación que era que permitió a la población ser más educada y estar preparada para ese tipo de cambios que llegaron a unos pocos años después. En este caso, podemos ver que en el caso de Suecia, la revolución industrial llegó alrededor de los 1870, 1880. Y como se puede observar en el mapa, vieron unas cuantas ciudades que fueron eh, focos principales de esta revolución debido a la minería que se podía encontrar en ellas. Uno de los primeros cambios que se dio en Suecia a nivel educacional ocurrió en las zonas rurales. Alrededor de 1780 existió la necesidad de que los granjeros y las personas en zonas alejadas de las ciudades pudieran legalizar sus terrenos. Por esa razón es que se dio una alfabetización muy grande de la población, que pasó desde un 40% hasta un 80% aproximadamente en todo el país. Hay que recordar también que Suecia, que es un país bastante frío, concentra la mayor cantidad de su población, incluso hoy en día, en el sur. Es por tanto que no existen o no existían, por lo menos en aquel tiempo, grandes distancias entre las poblaciones. Em, a nivel educacional, esta alfabetización deriva eventualmente en alrededor de 1842 que el Parlamento promulgue una ley que hace obligatoria la educación a nivel escolar, lo que se le llamó la Folkskola. Esta educación preescolar o escolar era de alrededor de 4 años em, e iniciaba a los 7 años. De hecho, en 1958 es cuando se, se agregan 2 años extra, que serían el quinto y el sexto. Y los primeros 2 años, primero y segundo, se le pasó a llamar la Small Schola, que vendría siendo como un tipo de preparatoria. Realmente, alrededor de 1882, se añadieron 2 años extra también a la Volksskola y además en ciertas instituciones, no en todas, se impartía el séptimo y octavo año, que se le llamaba la Fortsättningsskola, eh, lo cual completaba un ciclo bastante bueno de educación para los niños y jóvenes en Suecia. A nivel de contenido, durante el periodo de la Revolución Industrial también tuvieron una serie de cambios importantes. Por ejemplo, antes de que iniciara la Revolución Industrial y todavía en colegios que eran de índole más privado, como educación para las personas de burgueses o de mucho dinero, se le empezó a dar más importancia a otras lenguas en vez del latín, por ejemplo. Entonces empezaron también a educar con las lenguas como germanas y el francés, por ejemplo, que se volvieron bastante importantes. Además, lo que se le conocía como el gymnasium se dividió en dos programas diferentes, que era un programa clásico y un programa moderno. Esto ocurrió alrededor de los años 1849 aproximadamente, em, y donde el programa clásico era como el programa
que era obligatorio, y el programa moderno era más como un opcional. Ambos programas después se les pasó a dar el nombre de Laborerc, eh, que usualmente terminaban con un examen. Alrededor de 1856, se cambia el sistema a un programa del Artes, y después y el otro programa se le llamaba programa de Ciencias Naturales. Y más adelante, alrededor de los años 1878, también con ya la inclusión de los años de secundarias, ya se pasa a ser un sistema de educación de 9 años, que incluía examinaciones importantes, eh, donde se aprendía durante alrededor de 3 a 5 años, y al final de esos 5 años había una examinación importante. Es durante esta época donde también a nivel de género la educación se vuelve importante para las mujeres, y empiezan a darse los colegios que son mixtos, donde hay una educación eh, mixta, que se promulga como ley a partir de 1876, o que se permite como ley a partir de 1876. Para realizar este trabajo, consulté varias referencias, principalmente en la web, que pueden ver en esta lista. Muchas gracias y espero que haya sido bastante utilidad toda la información que les he dado con respecto a la educación de Suecia durante la época industrial.